oportunidad nos acompaña también la tutora Mayra Lorena Quiza. Ella va a estar encargada de asignar los formularios de asistencia y de evaluación de esta conferencia, que en esta oportunidad va a funcionar como una CIPA, es decir, voy a dar un espacio en el cual ustedes van a evaluar también la webconferencia, ¿listo? Al igual que como lo han hecho con sus respectivos tutores. Bien. Bueno, entonces, sin más preámbulo, vamos a iniciar con esta presentación. Voy a compartir entonces la pantalla. Bien, me confirma, tutora Mayra, si ya se está observando la... Sí, señor. Sí, muchísimas gracias. Entonces, procedo a hacer la presentación. Como les mencioné anteriormente, estas son orientaciones para la posttarea, es decir, sobre cómo se va a evaluar el contenido de todo el curso de manera resumida, de manera general, sin ahondar en los procedimientos muy específicos matemáticos, sino más bien en el dominio de los conceptos que se han adquirido a lo largo de este proceso de aprendizaje. Bien. Como les mencioné, es la prueba final del curso. Mi nombre es Francisco Javier Buccelli y vemos, comienzo. Bueno, en primer lugar voy a hablar de las características de la prueba como tal, de cómo se plantea en el campus virtual, de la parte administrativa, acerca de la cantidad de preguntas y conceptos técnicos relacionados. Y posteriormente procedo a hacer alguna explicación o revisión breve de contenidos del curso, de lo que se ha abordado en las actividades que ustedes han realizado y que sería lo más relevante para tener en cuenta para la prueba. Como ustedes saben, en esta oportunidad este curso se dividió en 3 unidades y para cada una de ellas se vieron unos temas. ¿Listo? Entonces, vamos a hablar primero de cómo está compuesta esta posttarea o evaluación final. Revisemos entonces la agenda del curso. Estamos ya en el momento final del curso. ¿Esto qué quiere decir? Que esta prueba, que es la actividad que más vale en todo el curso, tiene el porcentaje más alto, vale el 25%, consta de 125 de los 500 puntos, pues que son el total del peso del curso. ¿Listo? Es de tipo individual. Bueno, al hacer referencia al peso, ahí yo estoy mencionando una posibilidad tanto positiva como negativa. Lo positivo sería para aquellos estudiantes que tengan notas bajas, poder nivelar de forma satisfactoria mediante un promedio ponderado y que su nota definitiva la saquen pues satisfactoria, alta, o que en últimas no pierdan. Es una muy buena posibilidad, junto con las actividades de nivelación que estarán realizando de las actividades anteriores, si ese es el caso. Bien. Y negativa porque si no tienen mucha seguridad o un soporte en las notas anteriores, pues podría recaer esta nota si no la llevamos adecuadamente. Entonces el objetivo de esta webconferencia y de la siguiente, que si no estoy mal está para el 19, es precisamente dar esas orientaciones. En esta oportunidad lo voy a hacer de la parte de los conceptos, de la parte de la teoría. Y la próxima será desde las aplicaciones de las ecuaciones diferenciales en distintos ámbitos, que la llevará a cabo el próximo tutor. Bien. Hablemos de qué nos encontramos cuando entramos al enlace en el campus virtual para presentar la prueba. Que contamos con 2 horas para el desarrollo de la misma, así que podemos desarrollarla tranquilamente. Tenemos un solo intento, así que verifiquen las condiciones adecuadas de conectividad,
de cualquier tipo de interrupción de energía eléctrica, de todo lo que esté controlable a su alcance para que no haya inconvenientes. Y en cuanto a la cantidad de preguntas, tenemos que son 25 preguntas, lo cual casi nos da 5 minutos por pregunta. En otras palabras, la prueba no les va a evaluar ejercicios enteros que los lleve, no sé, 10, 20 minutos, sino que o son ejercicios cortos que se puedan desarrollar en unos 4 o 5 pasos, o son partes para verificar, por ejemplo, no les van a poner a desarrollar, a verificar la solución de una ecuación diferencial por el método de exacta, sino una pregunta puede ser, esta ecuación es exacta, entonces ustedes tendrán que justificar en las opciones de respuesta sí o no y por qué. ¿Listo? Simplemente verificar una parte de estos ejercicios que muchas veces fueron un tanto engorrosos por la cantidad de procedimientos algebraicos, más si ustedes tenían seguridad sobre el paso a paso a realizar, no eran tan complicados. Bien. De esta manera también se plantean distintos tipos de preguntas, como son los de selección múltiple con única respuesta, selección múltiple con múltiple respuesta y algunas que pondré como ejemplo. Yo realicé el día de hoy, digamos, un simulacro o entré a la prueba, o sea, desde mi rol como tutor puedo visualizar. Pondré a ustedes entonces algunos ejemplos de estas preguntas. Claro está que no pondré o tacharé las partes que les pueda salir a ustedes, simplemente las cambiaré por otras como ejemplo, pero para mostrarles la metodología de cómo les evaluarían una determinada pregunta y mirar que no es tampoco nada del otro mundo. Bueno, entonces comencemos con la revisión de conceptos generales. Dijimos o sabemos de las primeras clases que una ecuación diferencial es una ecuación que interviene en una variable dependiente, una variable independiente, y que de esa variable dependiente aparecen una o más derivadas. Puede ser la primera, la segunda o de un orden superior. De esta forma, las ecuaciones diferenciales las podemos clasificar en ecuaciones diferenciales ordinarias, si solamente la variable depende de una única variable independiente, o parciales. Por ejemplo, en esta ecuación que he puesto aquí, la variable dependiente que es u depende tanto de x como de t y aparecen sus derivadas segundas parciales como su primera derivada parcial con respecto a t. A la vez, podemos considerar la siguiente clasificación para las ecuaciones diferenciales ordinarias. Es de interés para nosotros en muchos de los métodos estudiar las ecuaciones diferenciales lineales y por otra parte se encuentran las no lineales. Las lineales tienen una forma particular. Tenemos una combinación lineal, es decir, una suma de términos donde tenemos la variable dependiente multiplicada por un factor que depende únicamente de x. Lo mismo sucede con la primera derivada multiplicada por un factor que depende solamente de x y así para cada uno de las distintas derivadas que se presenten en la ecuación hasta la derivada enésima. Recordemos que la notación de derivada enésima después de la segunda o la tercera, que ya no podemos utilizar más comillas, por decirlo así, se cierra el orden entre paréntesis. ¿Listo? Y podemos esto igualar a una función que dependa únicamente de x. Si tiene esta estructura, la ecuación diferencial es lineal. Si no la tiene, la ecuación es no lineal. Por ejemplo, en la primera que he puesto como ejemplo, vemos que la primera derivada está multiplicada por la función que queremos determinar. Esto de aquí no está contemplado en la estructura. En el segundo ejemplo, la primera derivada está elevada al cuadrado o la función elevada al cubo. Por lo tanto, esto hace que la ecuación sea no lineal. Bien, de esta manera iremos recordando estos conceptos a medida que se vayan presentando algunos
ejemplos. Y otro concepto, otro par de conceptos que voy a rescatar sería el de orden y de grado. El orden tiene que ver con la derivada más alta que se presente en la ecuación. Por lo tanto, tenemos una ecuación de segundo orden porque tenemos la segunda derivada como la más alta, de primer orden, de segundo orden, de segundo orden, para cada uno de los ejemplos que presento en pantalla. Y el grado tiene que ver con el exponente algebraico, no de derivada, al cual se eleva la derivada de orden más alto. Entonces, identificamos segunda derivada, está elevada a la 1, no tiene ningún exponente, por lo tanto es de primer grado. La primera derivada en el segundo ejemplo es la derivada de orden más alto y además está elevada al cubo, por lo tanto es de tercer grado. Aquí es de primer orden. La segunda derivada en esta notación es diferente la notación, pero entendemos que esta es la segunda derivada y que no está elevada a ningún exponente. Y aquí la segunda derivada está elevada a la 5, de tal forma que es de quinto grado. Bien. Y por último, para la revisión de los conocimientos generales, algo que sobre todo a mis estudiantes les he comentado varias veces. Si según el orden de la ecuación diferencial, tenemos una cantidad de constantes desconocidas. Si tenemos una ecuación diferencial de primer orden, debemos tener una constante desconocida. Si tenemos una de segundo orden, debemos tener dos constantes desconocidas y así para cada uno de los distintos órdenes de la ecuación. ¿Listo? De tal forma que cuando nosotros nos referimos a encontrar una solución general, lo que hallamos es una familia de funciones o una familia de curvas que satisfacen la ecuación diferencial. Aquí tenemos un ejemplo. Una función que al derivarla me da 2x, puede ser cualquier parábola que tenga esa estructura, con c igual a 1, c igual a 0, c igual a menos 1, c es solamente una constante, y al derivar esa constante da 0, por lo tanto no aparecerá en la derivada. Bien. Al mismo tiempo, recordemos que una solución particular se puede encontrar a partir de condiciones iniciales o condiciones de frontera de aplicadas a la solución. ¿A qué nos referimos? Voy a abrir esta misma presentación en PowerPoint, que le estoy abriendo en Chrome para poder hacer algunas anotaciones. O no, mejor voy a hacerlo desde el lugar donde yo puedo escribir. Entonces, le tomo captura. Acá está. Listo. Cuando hablamos de condiciones iniciales, muchas veces ustedes han visto en sus problemas, en sus ejercicios, que la ecuación diferencial está acompañada de unos valores. Por ejemplo, nos dicen que la función evaluada en 0 tiene un valor determinado, llamémosle A. Puede ser 0, menos 1, 1. En algunas ocasiones nos dan la primera derivada evaluada en 0, también igual a un valor. Puede ser cualquier número real. Y así, según la cantidad de constantes desconocidas. Es decir, si el orden es 1, debemos tener una condición inicial que nos ayude a encontrar el valor de esa constante. Si el orden es 2, debemos tener dos condiciones iniciales, es decir, la función original y la primera derivada, evaluadas en 0. De esta manera se les da el nombre de condiciones iniciales. Y por otra parte, no recuerdo en qué unidad, creo que en la unidad 1, en algunos ejercicios tenían condiciones de frontera. No con la derivada, sino con la función original. Por ejemplo, y evaluada en 0 podía tener un valor. Y evaluada en 1 podía tener otro valor. O y evaluada en cualquier valor, no sé, x sub a, puede tener un valor cualquiera, c, por decir algo.
De esta manera, con 3 condiciones o con 2 condiciones o con la cantidad de condiciones que nos indique el orden de la ecuación diferencial, podemos obtener el valor de las constantes desconocidas que tenemos en la ecuación y de esta manera tenemos una solución particular. Es decir, una de esas tantas curvas o funciones que están allí y que satisfacen la ecuación diferencial, sea esta o sea la que les presenten en sus ejercicios. Bien, entonces volvamos a la presentación. Y bueno, hasta aquí vamos un porcentaje ya considerable de la presentación. Como les comenté anteriormente, se está llevando a cabo esta webconferencia con la modalidad de una CIPA, entonces vamos a dar pausa para llenar el listado de asistencia porque más tarde van a llenar ustedes un formato de evaluación. ¿Listo? Entonces, tutora Mayra, podríamos compartir el listado, el formato, perdón, de asistencia de acuerdo a los formatos de la CIPA. Sí, Perfecto. señor. Acabo de compartir en el chat la asistencia de esta webconferencia para que por favor la diligencien con todos los datos requeridos, por favor. Bien, como ustedes ya saben, una CIPA requiere algunos datos que son, bueno, para el formato de asistencia son sobre todo los datos del tutor. Entonces voy a ir dando alguna orientación mientras se sigue compartiendo pantalla, ¿cierto? Entonces, bueno, el correo es propio de cada uno de ustedes. Datos del estudiante son los suyos. Voy a ir poniendo mis datos porque, o sea, mis datos como si yo fuera estudiante porque me parece que después debo avanzar en cuanto a las páginas. Entonces, supongamos que este es mi correo de estudiante. Pues ahí va el suyo, nombres, el respectivo de cada uno de ustedes, perdón, nombres, nombres. Código del estudiante, bueno, su número de identificación. El correo de cada uno de ustedes como estudiantes, bueno. El programa al que pertenece cada uno de ustedes. Entonces, para simular, lo voy a poner como ingeniería industrial. Periodo académico, el que estamos finalizando, 1601. Zona, aquí les pido por favor que le pongamos zona sur, porque yo me encuentro en la zona sur, en el departamento del Putumayo, pertenezco a la zona sur. Entonces, hay dos, no se confundan, hay centro sur y zona sur. Por favor, buscan sur nada más. Como seleccionamos esta zona, les va a pedir el centro. Buscan, por favor, uno que está casi al final, que se llama Valle del Guamués. En la escuela, buscamos la escuela a la que pertenecemos, Ciencias Básicas, Tecnologías e Ingenierías. Fecha de la sesión, la fecha de hoy. 17. Nombre del CIPAS, pongámosle prueba final, ecuaciones diferenciales. En el nombre del curso, por favor, ecuaciones diferenciales. No se confundan, muchos ponen cálculo diferencial, cálculo integral, por lo que se utilizan derivadas o integrales, pero el curso como tal es ecuaciones diferenciales. ¿Dónde está? Ecuaciones diferenciales.
Y docente encargado, mi nombre, como se los mostré en la presentación, Francisco Buccelli. Con poner el primer nombre y el primer apellido ya tendría suficiente para buscarlo en el registro. Y entonces yo creo que con enviar ya quedaría llenada la asistencia. Entonces quedo atento, no sé si hay algún inconveniente, alguna pregunta, bien sea de lo que se ha visto hasta el momento o de el diligenciamiento del formulario. Tengo deshabilitados los micrófonos. Profe, qué pena te interrumpo. Es que Sí. algunos estudiantes manifiestan que no pueden ingresar a el listado de asistencia. Quisiera saber si pasa con todos. A ver, no sabría decir, tendrían que manifestarlo ellos. Por favor, sí, en el chat. Sí. Listo, ok. Entonces, los que tienen inconveniente, por favor, vuelven a intentar, copian y pegan, porque está dejando diligenciar tanto con correo institucional como con correo personal. Listo. En el chat yo voy a escribir para los que preguntan el nombre del tutor. Cisco Buccelli. No sé si lo ven por la pantalla compartida y si no, en el chat lo escribí. Nombre del CIPAS, podemos poner, bueno, pongámoslo tal como lo mencioné anteriormente. Prueba final, ecuaciones diferenciales. Chiara Mayerli, no, en este caso es el nombre mío que estoy presidiendo en esta oportunidad la webconferencia. Bueno, no sé, ¿alguien tiene levantada la mano? Lina Gabriela, voy a permitirte el micrófono brevemente. ¿Me puedes comentar alguna duda? Hola, profe, buenas noches. Muy bueno. Una pregunta, es que todavía no aparece como habilitada el botón para poder hacer lo de la prueba. O sea, esa prueba no es post ni nada de eso, ¿cierto? La prueba se habilitará para ustedes desde el fin de semana. A ver, revisemos la agenda. Yo se los mostré. Está para el 21 de mayo abre y 22 de mayo cierra. Ah, vale, profe. Sí, Listo. Muchas gracias. ¿listo? Bueno, no sé si siga habiendo algún inconveniente en el diligenciamiento de la... Ah, nombre del centro, vuelvo y lo repito, el centro es Valle del Guamués. Lo encuentran en la zona sur, ¿no? Nuevamente para Marleni, nombre del CIPAS es prueba final, ecuaciones diferenciales. Bueno, vamos avanzando entonces con
la presentación, aunque me parecería que estamos bien de tiempo. Creo que vamos a ver con más detalle cuando se nos presenten algún ejemplo de las preguntas. Nos detendremos un poco más. Recordemos algunos métodos para solucionar ecuaciones diferenciales de primer orden. Los primeros, el más simple, es el método de variables separables, que consiste en tener una ecuación diferencial que yo la pueda expresar como una multiplicación, o como una división de funciones, de tal manera que a los dos lados del igual tengo de un lado una parte que depende únicamente de X y del otro lado únicamente de Y, así o al revés. ¿Listo? Entonces, el método consiste en integrar directamente cada uno de los dos lados. Ya vamos a ver un ejemplo ahora. Muy corto porque este método no requiere muchos pasos. Y después de integrar, obtenemos una solución implícita o explícita. Es decir, no es obligatorio despejar Y, o sea, de manera obligada que la función solución quede Y igual a algo o una expresión que dependa de X, no es obligatorio, porque a veces no es posible o no es tan sencillo hacerlo. En ocasiones aparecen raíces, potencias, valores absolutos o alguna combinación de alguna función que no lo permite de forma tan fácil. Entonces se entiende muchas veces que esa solución de manera implícita también satisface la ecuación diferencial. Bien. Y por otra parte está el método de homogéneas, que en últimas lo que nosotros hacemos como un procedimiento inicial es hacer una sustitución para que esa ecuación diferencial sea de variables separables, mediante, como ustedes recordarán, la sustitución y igual a u por x o x igual a u por y, la que ustedes prefieran, y realizan o encuentran el diferencial de y igual a u de x más x de u, porque es una derivada de un producto. Si ustedes recuerdan, lo que tenía este método era una cantidad de procedimientos algebraicos que en ocasiones tendían a pedirle a uno, al que resuelve, como bastante atención en no cometer errores en cuanto a signos, en cuanto a operaciones, pero al final nos queda una ecuación de variables separables, es decir, prácticamente los dos métodos son similares. Voy a plantear un ejemplo que me salió a mí similar, claro está. No les voy a presentar el ejercicio que me salió. Yo he tapado la ecuación con las opciones de respuesta, pero es algo similar a este en cuanto a la metodología. Es una prueba, una pregunta de selección múltiple, donde les pide solucionar la ecuación que se presenta y seleccionar cuál de las opciones de respuesta contiene esa solución. Vamos a verlo para este ejercicio particular, cómo nos quedaría. Como ustedes pueden observar, lo que yo les presento es una fotografía de la pantalla. Ya saben ustedes que en el campus virtual no se puede tomar captura, no se puede copiar, pegar, está deshabilitado el botón derecho del mouse. Por lo tanto, lo que hice fue pegar una fotografía del simulacro que yo hice. Bien, entonces aquí tenemos nuestra ecuación diferencial que nos piden resolver. Está escrita la derivada en la notación de Leibniz, es decir, como diferenciales, de tal manera que nosotros podamos separar posteriormente los diferenciales, uno al lado izquierdo y el otro al lado derecho del igual. Por otra parte, esta función que está al lado derecho, debemos escribirla bien sea como un producto o como un cociente. Y esto es fácil, dado que es una exponencial.
tenemos que de y de x es una exponencial. Como es la exponencial de una suma por propiedades de la exponencial, puedo separar como un producto de exponenciales. E a la 3x por e a la 2y. Y allí está el requisito o lo que nos pide el método para solucionar la ecuación diferencial. Puedo pasar donde de y a dividir la exponencial que depende de y sobre 2y, perdón, sobre e a la 2y igual a e a la 3x y el de x que está dividiendo, por decirlo de alguna manera, pasa a multiplicar. Listo. Ya lo tenemos como lo necesitamos para solucionarlo por este método. Ahora lo que falta es integrarlo directamente, pero lo puedo escribir pasando el exponencial que está en el denominador arriba, que haría e a la menos 2y por dy igual e a la 3x por dx. Si aplicamos directamente la integral a ambos lados, tengo la ventaja de una función exponencial es que es la misma exponencial, solamente que como tiene un coeficiente arriba en el exponente, va a estar entonces multiplicando o dividiendo a otro valor. Entonces el resultado de esta integral quedaría e a la menos 2y, en este caso sería sobre menos 2, igual e a la 3x, en este caso sería sobre 3. Y como tenemos integrales indefinidas, en alguno de los dos lados ponemos la constante de integración. Bien. Y prácticamente sería darle orden a la respuesta y lo dejamos expresado de forma implícita y quedaría nuestra solución. Podemos escribir esto entonces como menos e a la menos 2y sobre 2. Lo que hice fue pasar el signo menos, anteponiendo a toda la fracción, menos e a la 3x sobre 3. Lo que hice fue pasar este término con el exponencial al otro lado con signo contrario, igual a c, o podemos directamente multiplicar todo por menos 1, que quede todo positivo y acá ponerle una constante diferente. Esta sería entonces la respuesta. Y miren ustedes, no sé si tengamos conciencia del tiempo que me demoré, no me demoré los 5 minutos o 4.8 minutos que requería. Es un ejercicio muy simple que yo lo puedo hacer aparte en lápiz y papel, seleccionar la respuesta, supongamos que esté aquí, y pasar a la siguiente pregunta. ¿Listo? Entonces esta sería la metodología de trabajo para este tipo de ejercicios de selección múltiple con única respuesta. Vamos a continuar mirando entonces el otro método, que es el método de ecuaciones diferenciales exactas. Planteé directamente o propuse directamente la captura de pantalla de una de las preguntas porque la pregunta ya me da la definición, me da el concepto. A ustedes puede ser que les propongan simplemente aplicar el método que da en el enunciado. Nos dice que una ecuación diferencial exacta es aquella que en primer lugar se escribe al escribir de esta manera como m de xy por dx más n de xy por dy igual a 0. Esta ecuación es exacta si la derivada parcial de m con respecto a y es igual a la derivada parcial de n con respecto a x. Entonces, aquí plantea una ecuación diferencial que yo tapé y la reemplacé por esta para hacerla como ejemplo. Y nos preguntan por qué es exacta. La información ya nos la está dando en el enunciado.
Vamos a resolverla entonces. E identifiquemos entonces las partes que nos plantean. Debemos tener algo que acompaña de x, en este caso es el segundo término, aquí, y que lo vamos a llamar m, y debemos tener algo que acompaña a dy, y en este caso lo vamos a llamar a n, está en el primer término. El paso que nos sugiere la pregunta, la misma pregunta nos lo da, es hacer las derivadas parciales de m con respecto a y. Por lo tanto, en este paréntesis, todo lo que no sea y es como si fuera una constante. Aquí tenemos que tenemos y al cuadrado, entonces el 2 baja a multiplicar, 2 por 3 da 6. 6x a la 2. 6x a la 2 y y a la 1. Simplemente y. Más 2x. 2x derivándolo con respecto a y, si es una constante me da 0. Puedo omitir ese 0 si es el caso. Y menos y derivándola con respecto a y quedaría menos 1 aplicando reglas de derivación básicas. Y voy a realizar acá abajo la derivada parcial de n con respecto a x. Me quedaría, con respecto a x, en este término, todo lo que no sea x es constante. Por lo tanto, tengo 2, y, perdón, y estamos derivando con respecto a x, entonces quedaría x a la 2 y perdón, x a la 2 y el 2 no queda 2, sino 2 por 3, el exponente. El 3 baja a multiplicar, 3 por 2 da 6. X a la 2 menos, y en el segundo término, derivando con respecto a x, quedaría menos 1. Como podemos observar, las dos derivadas son iguales, por lo tanto, en las opciones de respuesta, tendrá que decir algo como, supongamos que fuera la opción B, diría dm de y igual a 6x al cuadrado por y menos 1 igual a dn de x. Entonces es cuestión de hacer las derivadas parciales en cada uno de los lados. Ustedes ya saben que este método de solución de ecuaciones diferenciales exactas se extiende un poco más. Después de verificar que es exacta, se extiende un poco más, pero no me está preguntando por la solución, sino por una parte del procedimiento. En este caso es la parte inicial que consiste en verificar si la ecuación diferencial es exacta o no. Entonces en esto no nos tardamos mucho tiempo, es simplemente tener en cuenta el concepto de ecuación diferencial exacta, que de hecho ya nos lo están dando en el enunciado, y después viene la pregunta con una ecuación diferencial de ejemplo. En este caso yo la he cambiado con respecto a la que me salió en el simulacro. Bueno, vamos a ver entonces. Aquí tengo otro ejemplo que me salió varias veces sobre ecuaciones exactas, y es encuentre el valor de k para que la ecuación sea exacta. Puede salir aquí como coeficiente multiplicando a todo el paréntesis, o puede estar dentro del paréntesis, pero la idea es similar. He dejado las opciones de respuesta porque no tienen nada que ver con el ejercicio, simplemente cambié el ejercicio. Entonces, es posible que en el ejercicio original sea otra, diferente a la que me dio a mí. Y voy a volver a mi pizarra y voy a darle solución a este ejercicio. Nuevamente, para verificar si esta ecuación con el valor de k es exacta o no, lo que debo hacer
es identificar esto. Le puedo dar la letra que sea, no recuerdo cuál era M, cuál era N. M es la que acompaña de X. Bueno, entonces llamémosle a esto de aquí M, aunque en sí puede ser cualquier letra. Y a lo que está acá N. Para que sea exacta, nosotros debemos cumplir con la igualdad de que dm con respecto a y sea igual a dn con respecto a x. Entonces, hagamos la derivada primero de m, de donde tenemos todo conocido. Entonces, con respecto a y, entonces todo lo que sea x y números son constantes, los dejamos tal como están. Y bajamos el 2 que está de exponente, lo bajamos a multiplicar. 2 por 6, 12. 12. X a la 2. Y Y a la 1 porque baja en 1 el exponente. 4X al derivarlo con respecto a Y me da 0. Y menos 2Y al derivarlo queda menos 2. Y del otro lado me da la derivada de n con respecto a X. K está dentro de n, pero es una constante que multiplica, así que yo la puedo sacar de la derivada y derivar lo que está dentro del paréntesis y obtendría, derivando con respecto a x, 2 y y son constantes, por lo tanto, bajo el 3 a multiplicar, 3 por 2, 6, baja en 1 el exponente, quedaría x a la 2 por y, menos, y la derivada de x con respecto a x daría 1. Miremos entonces una similitud entre este término y el que está encerrado entre paréntesis. Para verlo más claramente, factoricemos un 2 del lado izquierdo, quedaría 6x cuadrado y menos 1 igual a k por x cuadrado y menos 1, perdón, un 6. Si nosotros notamos, este término y este término son iguales, por lo tanto directamente obtenemos que k vale 2. Y de esta manera vamos y señalo en la parte donde corresponda del ejercicio el valor de k que me dio. Es posible que en el ejercicio de la ecuación original que haya tenido ahí debajo sea otro valor, pero en mi caso me dio 2. Bueno. Vamos a ver, exactas. Si la ecuación no es exacta, resulta que en algunos casos es posible multiplicarla, toda la ecuación, por una expresión algebraica que se llama factor integrante, que hace que la ecuación sea exacta. Vamos a hacer este ejemplo para ver cómo funciona este método para convertirla en exacta. Entonces, la pizarra, aquí está. Tomemos entonces este ejemplo que está aquí. Evaluemos inicialmente si es exacta o no lo es. Llamémosle a esta primera parte n y a esta segunda parte m, como veníamos haciendo, y hagamos la derivada parcial de n de x. Evaluemos si es igual o no a dm de y. Como son expresiones muy simples, miramos que la derivada de x con respecto a x, de este lado me da 1, y del otro lado de y con respecto a y me da menos 1. Por lo tanto, son diferentes. Por lo tanto, la ecuación como está planteada no es exacta. Pero nos sugiere el ejercicio que ensayemos multiplicar todo por 1 sobre y cuadrado. Entonces, formemos una nueva ecuación diferencial. Multipliquemos todo por 1 sobre y cuadrado, que sería x por 1 sobre y cuadrado, quedaría x sobre y cuadrado.
por dy menos y sobre y cuadrado por dx. Bueno, y sobre y cuadrado lo puedo simplificar como 1 sobre y, cancelando una de las dos y. Entonces, quedaría 1 sobre y. Y esto es igual a 0. Bien, entonces comprobemos que esta ecuación diferencial x sobre y cuadrado de y menos 1 sobre y igual a 0 es o no es una ecuación diferencial exacta. Entonces, este es mi nuevo n, como lo mencionó el tutor en su momento, tutora, no recuerdo, llamémoslo n con un moño encima para diferenciarlo del n que yo tenía anteriormente. Y este de acá, una m con una tilde o moño encima. Y hagamos la derivada. La derivada de n adornada con respecto a x da. La derivada de esta función n es la derivada de un cociente, sería con respecto a x. No necesitamos derivar como un cociente porque la parte de abajo es una constante. Entonces la parte de arriba da 1, simplemente da 1 sobre y cuadrado. O sea, es una constante. Multiplicada por la derivada de x, que es 1, da el mismo valor. Y por otra parte, la derivada de m con respecto a y es igual a la derivada de menos 1 sobre y sería menos, voy a escribir la derivada aquí dentro, menos 1 sobre y cuadrado. Por reglas de derivación lo hice directamente, menos por menos da más, y quedaría 1 sobre y cuadrado. Comprobamos entonces que las dos derivadas son iguales, por lo tanto la nueva ecuación es exacta. Entonces, esto sería un ejercicio candidato a aparecer en la prueba. Verifique si la ecuación dada con este factor integrante se convierte en exacta. Entonces le dirá sí por tal razón, no por tal razón, y tendrán 4 opciones de respuesta, y ustedes, de acuerdo al procedimiento que realizaron, podrán elegir la más conveniente. Bueno, vamos entonces. Este es un ejemplo de un tipo de pregunta diferente a la de selección múltiple y que les puede salir. Es una pregunta, ahí les da las instrucciones, en la cual tenemos una afirmación y un por qué. Este es el mismo ejemplo del ejercicio que acabo de resolver. Me dice que la ecuación diferencial no es exacta, porque si la multiplicamos por x cuadrado y se vuelve exacta. Vamos a ver varias situaciones. Tenemos que ver si la primera afirmación, o sea, la afirmación es verdadera o falsa. De acuerdo a lo que vimos en la pizarra anterior, la ecuación como la teníamos inicialmente no es exacta. Por lo tanto, la afirmación es, como la teníamos, voy a tomarle captura, es verdadera, ¿cierto? Entonces, la ecuación diferencial, como la teníamos planteado al inicio, es la misma del ejemplo anterior, no es exacta, por lo tanto es verdadera. Y miremos la razón. Miremos en primer lugar si es verdadera o falsa esta afirmación, aunque no sabemos si es una razón válida para la afirmación. Bueno, si la multiplicamos por x cuadrado y se vuelve exacta.
Nosotros habíamos visto que un factor integrante era este que nos sugiere aquí, 1 sobre y cuadrado. Vamos a ver si este otro factor integrante sirve también para que la vuelva exacta. Entonces hagamos un procedimiento que sería multiplicar la ecuación diferencial por x cuadrado y. Sería x cuadrado y, que multiplica toda la ecuación, x de y, menos y por dx, igual, y en el otro lado, x cuadrado y por 0, que me va a dar 0. Hagamos la multiplicación aplicando la propiedad distributiva, quedaría x cuadrado por x, quedaría x al cubo, por y, por dy, menos x cuadrado y y por y, quedaría y cuadrado de x, igual a todo multiplicado por 0, da 0. Entonces, verifiquemos si esta ecuación, así como está planteada, es exacta o no. Llamémosle al primer término n y al segundo término m. Hagamos la derivada parcial de n de x. Sería con respecto a x, baja el 3, quedaría x cuadrado por y. Y en el otro lado sería de m de y igual a, en la otra parte, con respecto a y, derivamos con respecto a y, lo que es x queda como constante, bajaría el 2, x cuadrado, y. Vemos entonces que con este factor de integración, y además es negativo, no contemplé el signo menos. Con esta expresión que multiplica, no es un factor de integración. Por lo tanto, la afirmación es falsa. Miremos entonces cuál de los cuatro casos contempla esta combinación, verdadero y falso. La afirmación y la razón son verdaderas, no. Afirmación y razón son verdaderas, no. Afirmación verdadera y la razón es una proposición falsa. Este es el caso que se presentó. Por lo tanto, esta sería la respuesta que yo elegiría para este ejercicio. Claramente el ejercicio que estaba puesto abajo es diferente. Bueno, para socializar una pregunta con este tipo de respuesta. Y vamos entonces con la unidad 2. Recordemos que en la unidad 2 se miraron ecuaciones diferenciales de orden superior, pero algunas de tipo lineal, que son homogéneas, las que tienen coeficientes constantes, no homogéneas con coeficientes constantes, y las de Cauchy-Euler, que son aquellas que tenían un exponente que acompaña a la derivada igual al orden de la derivada de la función. Por eso tenemos en este ejemplo x al cuadrado con y segunda derivada, x a la 1 con y prima y y sin derivar sin x que la acompañe. ¿Listo? Entonces, en este caso tenemos, voy a llevarme esta pantalla a la pizarra, que esta ecuación de mi izquierda es una ecuación con coeficientes constantes. Todos son A, B y C, son solamente números reales. Y esta ecuación de acá es una ecuación de Cauchy-Euler. Bien. ¿Qué tienen en común? Un procedimiento de solución. Que si bien la solución propuesta no es la misma, pero el procedimiento es similar. Para las dos,
Se resuelve primero una ecuación característica de la ecuación homogénea asociada, es decir, nos olvidamos de lo que está después del igual y hacemos la solución de la ecuación homogénea, es decir, como si estuviera igualada a 0. Para ello, en el primer caso, se va a proponer una función exponencial, e elevado a una raíz, llamémosla m, por x, y en el segundo caso simplemente cambia a una función con forma, nos va a dar polinómica, x a la r. ¿Listo? Ya saben ustedes que según lo que nos dé el ejercicio vendrá un término de estos multiplicado por una constante más otro término multiplicado por una constante. Bien. Después nos va a dar una ecuación característica que nos dan unas raíces. Recuerden que para cada uno de los casos se tiene qué pasa si son raíces diferentes, qué pasa si son raíces iguales o qué pasa si son raíces complejas conjugadas. En ambos casos se tiene un procedimiento que ustedes ya lo tienen claro. Y el segundo paso es hallar la solución particular a partir de esta parte no homogénea, es decir, lo que al inicio reemplazamos por 0, vamos a encontrar una solución que se parezca o se asemeje o que se obtenga de la forma o de la expresión algebraica que tenga esta función, bien sea para una ecuación de coeficientes constantes, una ecuación de Cauchy-Euler. En sí, los métodos para solucionar este tipo de ecuaciones son similares. Variación de parámetros, que generalmente se hace por Wronskiano, o coeficientes indeterminados. ¿Listo? Que es proponer una solución, reemplazar en la ecuación diferencial y obtener una serie de coeficientes que yo determino como su nombre lo indica. Bueno, esto es para hacer un repaso muy breve de las posibilidades que hay, pero si ustedes lo recuerdan, esos ejercicios solían ser un poco extensos según las características que tengan. Lo que les pueden preguntar es, de pronto, acerca de la solución de una ecuación homogénea como la que yo pongo aquí. Nuevamente, un enunciado de las preguntas que me salió me da la teoría o me da a entender cómo se soluciona una ecuación homogénea de coeficientes constantes cuando las raíces son iguales. He cambiado el ejemplo y voy a solucionar este que aparece aquí, para que ustedes lo hagan a lápiz y papel y ustedes seleccionarán según la solución que les dé entre las 4 opciones de respuesta. Bueno, según lo que dice el procedimiento planteado en el enunciado, forman ustedes una ecuación característica. Aquí lo llaman un lambda, yo prefiero utilizar una m o K o la letra que sea de su preferencia, de tal manera que en lugar de tener una ecuación diferencial, tengo una ecuación algebraica. Por ejemplo, acá tengo 4m cuadrado más 2 por m, más aquí vemos el coeficiente del último término es 1, entonces 1, simplemente igual a 0. Y he cambiado de una ecuación diferencial a una ecuación algebraica, que en este caso es un polinomio de segundo grado. Lo resuelvo mediante la fórmula general o lo puedo hacer mediante algún caso de factorización. En este caso, yo observo que es un binomio cuadrado perfecto. Yo lo puedo factorizar como 2m más 1 elevado al cuadrado igual a 0. Verifiquemos que es correcto. 4, quedaría 2 al cuadrado, que es 4. M al cuadrado es m al cuadrado. 2 veces el primero por el segundo. Aquí tengo un error.
Lo planteé yo, entonces hagamos la corrección aquí con un 4. ¿Listo? Listo, para hacerlo de manera un poco más rápida. Entonces, 2 veces el primero por el segundo. 2 por 2 da 4, por 1 da 4n. Y el segundo al cuadrado, que es 1 al cuadrado, me da 1. Entonces, la solución me da como 2m más 1 igual a 0. Al despejar m me da menos 1/2. Y es la única solución que me da. Por lo tanto, como tenemos que está elevado al cuadrado, resulta que son dos raíces en realidad que valen lo mismo. m1 y m2 valen menos 1/2. Este caso es como el que se plantea aquí en el enunciado, como lo describe el enunciado. Entonces, utilicemos el recurso que nos da el enunciado. Si no lo recordamos, el enunciado o la pregunta nos lo da. La solución de esta ecuación diferencial viene dada por y igual e elevado a la raíz, en este caso r, para mí es m, que sería menos 1/2, por x, por c1x más c2. Y lo que he tapado aquí de lo que sigue de la pregunta son las opciones de respuesta. Entonces miramos A, B, C, D, buscamos la respuesta que concuerde con la que obtenemos y esa es la solución de mi ejercicio. Vuelvo y hago un repaso. Esta ecuación que plantea aquí es una ecuación de segundo orden. Por lo tanto, debe tener dos constantes desconocidas, C1 y C2. ¿Listo? Para ser coherentes con lo que mencioné al inicio. Y si hubiera un problema de valores iniciales, entonces debería tener dos condiciones iniciales. Entonces debería tener y de 0 igual a algún valor y y' de 0 igual a otro valor para poder encontrar estas constantes desconocidas y obtener una solución particular. Eso solamente a manera de repaso. El ejercicio o la pregunta iba hasta aquí, hasta encontrar la solución. Por último, dejemos esto para después de llenar el otro formato. Tutora Mayra, ¿podría compartir el enlace, por favor, al chat? Es el formato Claro que de sí. evaluación de la CIPA. Mientras tanto, voy a atender alguna pregunta que me propone Edwin. Listo, no sé desde cuándo, si todavía la tendrá Edwin, mientras la tutora nos colabora compartiendo el enlace de evaluación. Buenas noches. Buenas noches, Edwin. Buenas noches, tutor. Mi pregunta es la siguiente. Sí. Como esta evaluación o esta última actividad, tengo entendido, se abre el 21 de mayo, que es sábado, Sí. y se cierra el 22, que es domingo. O sea, va desde las 00 hasta las 23:55 del día siguiente. Sí. A mí sí me gustaría saber, tutor, ustedes desde la red de tutores o desde la dirección del curso, ¿cómo nos pueden garantizar a nosotros los estudiantes en caso tal que cuando estemos haciendo la prueba encontremos alguna inconsistencia, como por ejemplo, que en las opciones de respuesta no esté la respuesta que es, o que esté la respuesta que es, pero que varíe en un signo? ¿Por qué yo lo pregunto? Porque en cursos anteriores a mí me ha sucedido, por mencionarle cálculo integral o cálculo diferencial, y Sí. lastimosamente, pues el tutor, como es un fin de semana, pues no está disponible. Y ya cuando se pasa y yo tengo las evidencias porque logro tomar fotos con mi celular y efectivamente se analiza la situación
y se evidencia que sí, que había una pequeña inconsistencia en la prueba, pues lastimosamente la respuesta que he obtenido es, pues no se preocupe que igual saca un puntaje bueno, y a mí no me parece. Entonces sí me gustaría saber en este caso, yo no estoy diciendo que va a pasar, No, pero es que lo hago claro. y hago mi pregunta es desde la experiencia que ya he tenido. ¿Cómo se podría solucionar un caso de esos Bueno, con ustedes en el curso de claro, ecuaciones gracias diferenciales? por la pregunta, Edwin. Podría pasar Muchas gracias. porque, ajá, sí, hay errores que pueden ser errores humanos, involuntarios, porque en la, en la, en la red de tutores, pues nos encargamos varios de nosotros a realizar alguna parte de las preguntas que van a salir allí. No, o sea, no corresponden todas a un solo tutor, ni soy yo digamos, yo no soy el que diseña las preguntas de mis estudiantes, sino que entre todos hacemos todas las preguntas, pero entre las que yo hago o las que haga otro tutor puede haber algún inconveniente. Entonces sí, lo que puede hacer es tomar la evidencia, la captura en fotografía, porque creo que no se puede, digamos, no se puede tomar captura de pantalla, utilizar, copiar, imprimir en PDF, bueno, o algo similar. Entonces, toman y de inmediato la pueden enviar. Se mira la pertinencia, digamos, de la respuesta solicitada, de la respuesta, ¿qué es? De la respuesta que hace el estudiante. Se resuelve, si es el caso, a mano el ejercicio en caso de requerir algún procedimiento y se comprueba y se determina ya en consenso con la tutora Dayana Barrera, que es la directora de curso, si se hace alguna modificación o no a la nota, ¿no? Entonces, yo pienso que ese sería el procedimiento a seguir. De todas formas, no sé, tutora Mayra, usted que ha estado en periodos anteriores, cómo se ha manejado este tipo de evaluaciones en estos casos. Si, digamos, se comprueba que el estudiante de verdad hizo el procedimiento correcto y sus opciones, su opción de respuesta no aparece o está mal planteado o algo por el estilo. Buenas noches. Pues normalmente siempre el estudiante trata de comunicarse el mismo día. Obviamente va a ser un domingo, entonces pues algunos van a responder, otros no. Lo que se le aconseja al estudiante es tomar pantallazo pues del error que sugiere el compañero como en caso de ejemplo y escribir un correo al tutor encargado con copia a la directora. Al día siguiente, nosotros pues le damos respuesta a lo sucedido. Eso es lo que hacemos normalmente. Ok, muchas gracias, De profesora todas y maneras, profesor. pues esto escriben, nosotros siempre estamos al pendiente de los correos, correo interno del curso, por favor, ¿listo? Siempre el correo interno del curso. Listo, profesora, muchas gracias. Con gusto, Y lo Edwin. mismo al profesor Francisco, muchas gracias. Bueno, gracias, Edwin, también. Respecto a algunas preguntas que surgen en el chat, pongo el nombre mío y el nombre del CIPA nuevamente para el formulario. Y ahora, si no estoy mal, en este formulario ya les piden los datos de ustedes, sus centros, sus zonas de donde ustedes están inscritos. Entonces, si no estoy mal, aquí ya son datos de ustedes, de dónde están observando o asistiendo a esta CIPA. A ver, ¿quién levantó la mano? Mauricio. Ya tienes micrófono, Mauricio. Ya lo puedes habilitar. Buenas noches. Muy Teniendo en buenas cuenta que noches. algunos trabajamos y tenemos otros deberes los bloques del fin de semana, ¿por qué no lo habilitan hasta el día lunes?
Sí, hasta el lunes a las 23:59, porque es que hay cosas que ya se tienen planeadas. Y uno ya tiene viajes que para el fin de semana. Bueno, ese tipo de situaciones ya son muy particulares, ¿no? Entonces, por ejemplo, si hay situaciones de salud laborales, digamos que tengan algún tipo de certificado, algún tipo de constancia, algún documento que certifique, digamos, que su empresa lo requiere en ese momento, o una calamidad doméstica que, pues, que sea justificable, entonces puede remitir su caso a su tutor y en consenso con la directora de curso se mirará si es posible para esa persona en particular reprogramar o extender el plazo, pero esos ya son casos muy particulares. ¿Listo? Trátalo con su tutor o tutora. Profe, Francisco, ¿tú me puedes hacer un favor? Sí, ¿Puedes por favor. abrir el formulario de evaluación? Es que hay algunas dudas en el chat con respecto al diligenciamiento. A ver, vamos a ver. Sí, siempre me surgen esas dudas. Yo creo que son las de cada uno de ustedes. Voy a ir haciendo el simulario, evaluación de la web. Es este, ¿no? Voy a ir haciendo el simulacro. A ver, dirección de correo electrónico. Voy a entrar como si fuera estudiante. Entonces, yo de estudiante tengo este correo electrónico. Escuela, unidad. Entonces, si nos vamos a la que pertenezco, bueno, todos estamos en la SBTI. En la zona que se realizó el CIPAS. Ah, perfecto. Esta es zona sur, en la que se realizó. Siguiente. Ahora, seleccione el centro en el cual está matriculado. Este ya es propio de cada uno de ustedes. No, pero es que no les deja escoger, ¿cierto? ¿No? Entonces en la pantalla anterior tienen que escoger inevitablemente el centro de ustedes porque no están matriculados en el centro donde yo estoy. Tienen que elegir el de cada uno de ustedes, no sé, del centro, de la zona del país donde ustedes están. Le voy a dejar zona sur porque es la mía, pero sí, en la primera página inevitablemente es la de ustedes porque les pide por dónde están inscritos. Entonces ya los de Bogotá, los de cada parte del país pondrán su zona, su centro y nuevamente el nombre del CIPA, prueba final, ecuaciones diferenciales, periodo 16.1 y bueno, los datos de satisfacción que ustedes vean pertinentes, eso ya son personales. Describa brevemente las experiencias significativas que el trabajo en CIPAS ha dejado en su proceso formativo. Todas estas son respuestas personales. ¿Qué se puede mejorar para los CIPAS en general, pienso yo, hacer los escenarios más efectivos para el desarrollo de los procesos formativos? Bueno, completan. Y si recomendarían participar en este tipo de encuentros a otros compañeros. Entonces, sí, ya las preguntas que quedan ya son de tipo personal, o sea, su percepción, su valoración acerca de este encuentro y de los encuentros CIPAS en general. Bueno, entonces, no sé qué otra duda sobre el manejo del formulario o de lo que tenemos de la prueba. No sé si Mauricio tiene nuevamente otra pregunta para que active el micrófono. ¿O es la misma o ya tenía todavía la mano levantada de la vez anterior?
Ok. Lo del reconocimiento facial, me han preguntado varias veces, pero la directora de curso me ha comentado que no ha habido orientación al respecto. Entonces, si no hay ninguna indicación, yo pienso que pueden ingresar simplemente a la prueba normalmente, ¿cierto? No nos han dado una indicación y se supone que cuando hagan ese tipo de implementación de sistemas darán una información con algún tiempo prudente, entonces no creo que ahora vayan a implementar ese cambio. Más si ocurre, les estaremos informando. Bien. No sé si hay algo más que preguntar. Volvemos a la presentación para ver un repaso en modo muy breve de la última parte, que es lo que está más fresco. Porque es la unidad que acabaron de desarrollar. El procedimiento para la solución de ecuaciones diferenciales por series de potencias plantea primero, como su nombre lo indica, proponer que la solución a dicha ecuación diferencial, generalmente lineal, es, y de hecho no sé si se pueda con otro tipo de ecuación, es una serie, es decir, se va a expresar como una sumatoria infinita de términos polinómicos, o sea, un polinomio. Esto indicaría que la solución viene dada por una sumatoria de n igual a 0 hasta infinito de a sub n, x a la n. Ustedes ya saben que según el orden de las derivadas que vayan apareciendo, vamos derivando cada uno de estos términos dentro de la sumatoria. Reemplazar y en la ecuación diferencial. Entonces, si tenemos cada una de las derivadas, la vamos reemplazando. Tenemos varias sumatorias según cómo vaya planteándose el ejercicio. Vamos dando uniformidad a los exponentes de x. Es posible que en algunos términos, en algunas sumatorias, tenemos x a la n, en otros tenemos x a la n menos 1, x a la n menos 2, de tal forma que demos uniformidad. Dejamos en términos de uno solo. Generalmente trabajamos con x a la n. Posteriormente, damos uniformidad al índice de la sumatoria. Es posible que algunas sumatorias inician en 0, otras sumatorias inician en 2. Otras sumatorias inician en 1. Entonces, por el uso de propiedades de las sumatorias, darle uniformidad a los exponentes, a los índices de inicio, de tal manera que todo esto se combine en una única sumatoria de algo con x a la n, con un inicio en común y todo esto sea igual a 0. Es posible que queden algunos términos separados que me determinen los coeficientes iniciales de la solución, pero en general lo que me interesa es tener una relación de recurrencia. ¿A qué se refiere? A que yo tengo un C sub n, un coeficiente, digamos el coeficiente siguiente puede ser el n más 1 o el n más 2, supongamos el n más 2, me da en términos de el coeficiente actual o el coeficiente actual en términos de los anteriores. ¿Listo? Esto es conocido como una relación o una fórmula de recurrencia. De esta manera, generalizando,
Ya la solución me da como C0 más C1x más C2 por x al cuadrado más... Y en la mayoría de las ocasiones se busca que o queden en términos de una constante o de dos o según el orden. Me confirman por favor si están en la conversación. Tuve un problema de red, no sé si se dio continuidad a lo que estoy Sí, perfecto. hablando. Sí, señor, Sí, perfecto. ¿Sí? Ah, perfecto. Sí, es que se fue momentáneamente o me dieron un aviso momentáneamente, pero ya volvió. Listo. Entonces la idea es que supongamos que es de orden 1, que todo quede en términos de una sola constante. Si es de orden 2, en términos de dos constantes. A veces dan alternadas de manera que queda algo como C0 más C1x más un coeficiente por otra vez por C0 más otro coeficiente, una fracción o un número real por C1 más y así sucesivamente, dado que si es de segundo orden debemos tener únicamente dos parámetros o dos constantes desconocidas. Bueno, pueden ser muchas las situaciones que se presentan en este tipo de ejercicios. Lo hago así, el repaso de manera muy general, porque en especial de este tema no me salió a mí, puede ser que a alguno de ustedes les salga, pero como para recordar el procedimiento. Pero de lo que sí me salió a mí entre los ejercicios del simulacro es de transformada de Laplace. No les estoy diciendo que descuiden el tema, les estoy diciendo que a mí no me salió, pero por si acaso tengan presente el procedimiento general. Les repito, no es probable que les pongan a resolver un ejercicio entero porque sabemos que puede ser extenso, pero sí tengan en cuenta clara la metodología para la solución de estos ejercicios. Al igual que los de transformada de Laplace para solucionar ecuaciones diferenciales. Sabemos que muchos son un tanto extensos, sobre todo en algunos se quedaban en esta parte donde tienen que descomponer la función en fracciones más simples, en fracciones parciales, que tienen que hacer varios procedimientos algebraicos, pero tengan en cuenta o tengan claro la sucesión de los pasos. Puede ser que en alguna pregunta de manera explícita o implícita les pregunte sobre los pasos o el orden de los pasos a tener en cuenta, ¿no? Entonces, para hacer una breve descripción, si yo tengo una ecuación diferencial lineal, a ver, lineal en principio, o coeficientes constantes, o con coeficientes constantes. Yo creo que es con coeficientes constantes, más restringido el uso de este método. Tomar la transformada de Laplace a ambos lados. Es decir, yo tengo una ecuación diferencial que está escrita en función valga la redundancia, de una función que depende de una variable. En este caso, por costumbre, llamémosla t, para hacer referencia a una variable independiente y una variable dependiente. Y de t tiene una expresión de t que no sabemos, es el objetivo de la ecuación diferencial. Al solucionarla, encontrar ese valor de y de t, que está mezclada dentro de una serie de derivadas. Puede ser algo como a por y segunda, más b por y prima, más c por y, igual a una función de x. Puede ser algo como esto. De tal manera que esperamos nosotros obtener una función de t. Perdón, estoy mencionando x, pero en este caso, por costumbre, llamémoslo t. ¿Por qué generalmente se le llama t a este parámetro, a esta variable independiente? Porque usualmente la transformada de Laplace se utiliza en procesamiento de señales y las señales dependen de la variable tiempo, ¿no? Generalmente en electrónica o en áreas afines. Cuando vean
procesamiento de señales o materias similares o afines van a utilizar mucho transformada de Laplace y transformadas relacionadas como la de Fourier, donde la señal de tiempo se analiza mediante su espectro, bien sea con Laplace o con Fourier. Bueno, entonces hablando de Laplace, si en el dominio original tenemos la variable t, en el dominio de la transformada de Laplace vamos a obtener una ecuación algebraica con una transformada y de s. Por orientaciones que miramos en las webconferencias o en las asesorías o lo que hemos visto en los libros, la transformada de Laplace de la función que necesitamos encontrar, la vamos a representar con la misma letra pero en mayúscula, y la variable independiente para este dominio de la transformada de Laplace la llamaremos S minúscula. ¿Listo? Y vamos a tener aquí generalmente una fracción, un polinomio en la parte de arriba y un polinomio en la parte de abajo. Y se solicita como tercer paso que este polinomio lo descompongamos en una serie de fracciones simples. Digamos, como estas. Dicen un coeficiente constante acá, con S más B. Puede haber, por ejemplo, fracciones que tengan un exponente. Supongamos que tengamos S más A al cuadrado. Bueno, podemos tener una combinación de fracciones simples. ¿Por qué se realiza esto? Porque en el último paso, que es obtener la transformada inversa, generalmente se nos complica o no tenemos una tabla para encontrar la transformada inversa de esta función tan compleja, pero sí solemos tener, por ejemplo, la transformada inversa de Laplace de 1 sobre S menos A, 1 sobre S más A, por ejemplo, 1 sobre S más A cuadrado, o términos similares. Por tanto, esa es la necesidad. Y al encontrar la antitransformada o la transformada inversa, perdón, de Laplace, la transformada inversa de Laplace de y de s, obtenemos la función requerida, y de t. Bueno, ese sería el procedimiento general para la solución de ecuaciones diferenciales. Pero, como ustedes ya resolvieron los ejercicios de la última guía, de la que debe estar en calificación, sobre todo este procedimiento de descomponer en fracciones parciales puede ser un tanto largo, entonces es posible que no les salga un ejercicio en la prueba final donde tengan que hacer todos los pasos. Si les ponen será un ejercicio demasiado o muy sencillo y puede ser que les indaguen a ustedes solamente por uno de estos pasos. Generalmente el primero, tomar la transformada de Laplace a algunos términos, y de hecho eso me salió. No copié la captura de la pregunta, pero puede ser que le salga algo como esto. ¿Cuál es el resultado de la transformada de Laplace de, supongamos, de 6t más t cuadrado? Me inventé este ejercicio en este momento, pero es parecido a algunos, porque de hecho son varios los que me salieron, que tienen una apariencia similar. Un polinomio al cual yo le voy a aplicar transformada de Laplace. ¿Para qué? Para identificar o para utilizar algunas de sus propiedades. La primera de ellas es la linearidad. La transformada de Laplace es una operación lineal. ¿Qué significa? Que yo puedo distribuirla ante la suma. ¿Listo? Entonces, esto me queda desglosando paso por paso. Transformada de Laplace de 6t más transformada de Laplace de t a la 2. Bueno, me voy a
mover a una parte donde no tenga esto. Ya. Otra de las consecuencias de que la transformada de Laplace sea lineal tiene que ver con que yo saco los valores constantes que multiplican. 6 que está multiplicando lo puedo sacar de la transformada de Laplace. Y si hubiera acá algún coeficiente también, hubiera un 2t cuadrado, 3t cuadrado, bueno, en este caso no lo hay, se podría sacar. ¿Por qué puedo yo aplicar estas propiedades? Porque la transformada de Laplace, acuérdense que se define como una integral. Y la integral de una suma es la suma de integrales y una constante que está dentro de la integral puede sacarse, dejarse fuera de la integral. ¿Listo? Entonces, pueden ustedes utilizar una tabla de transformadas de Laplace para solucionar esto, o incluso el mismo ejercicio se los puede dar, porque me pasó a mí en el simulacro. Les puede decir, por ejemplo, que la transformada de Laplace de una función t a la n es, bueno, y ya les diga qué expresión tenga. Y simplemente es utilizarla. Si n vale 1, pues reemplazan aquí con n igual a 1. Si n vale 2, la reemplazan aquí con n igual a 2. Y el resultado que da aquí lo señalan de las 4 opciones de respuesta. A, B, C o D. Eso sería entonces la revisión general de todos los métodos que se han visto a lo largo del curso. Como ustedes pueden observar, son muchos. Si yo hiciera una revisión detallada de las operaciones, tendría que demorarme, no sé, 10 horas o no sé qué cantidad de horas o un día entero para hacer ejemplos de cada uno, pero lo que quiero que tengan presente es que no les van a pedir solucionar ejercicios complejos. Les van a pedir que tengan claros algunos conceptos y algunos procedimientos básicos. Es decir, el orden, qué paso va después de otro. O que entiendan, por ejemplo, para qué sirve un factor integrante. O que tengan claro, por ejemplo, que la transformada de Laplace es una operación lineal. Porque ya la parte procedimental, la parte de los ejercicios ya la hicieron. Entonces, ponerlos a hacer ejercicios, sobre todo con un tiempo limitado, no tendría mucho sentido. Bien, entonces esto sería todo por el momento. Quedo atento a preguntas por parte de ustedes. Entonces doy la palabra, no sé si Mauricio tenga la mano levantada todavía de la vez anterior, y si no, a Andrea. Bueno, Andrea Maldonado, entonces. Y si no, a Mayra Alejandra Peña. Voy a habilitar a Mayra, perdón, permitir micrófono. Si Andrea no va a hacer alguna pregunta, la puede hacer Mayra en este momento. Listo, sí, muchas gracias. Buenas noches. Bueno, mi duda es, por ejemplo, ¿se puede hacer uso de calculadora, hoja, papel? No van a, como toca, me imagino que para el final irán a hacer, o sea, se irá a hacer con cámara la evaluación. Entonces quisiera saber si hay algún problema por utilizar, por escribir o alguna cosa, porque pues el año pasado por ahí en una evaluación dijeron que no se podía ni siquiera sacar hoja, papel y lápiz porque pues anulaban la evaluación. Yo la verdad no he estado en este tipo de evaluaciones, pero siendo coherentes con las preguntas que me han salido a mí y que sé que yo también he formulado, si van a requerir procedimientos, por ejemplo, el de solucionar una ecuación diferencial por variables separables, por más sencillo que sea, ustedes van a tener que realizar algún procedimiento en lápiz y papel. Entonces, yo pensaría, igual no nos han confirmado como en el caso del reconocimiento facial,
si va a haber algún tipo de limitación como esta. Entonces yo pensaría que van a tener la posibilidad de hacer el procedimiento cada uno en papel. Muchas gracias. Profe, buenas noches. Andrea, Profe, buenas noches. Es que no sé qué buenas noches. pasa. He estado que le escribo por por texto y no me deja escribirle, no pude llenar la asistencia. No sé, me aparece que ya no es participante. No sé si se pueda compartir, tutora Mayra, nuevamente los formularios o se cierran, no Sí, sé. no, ellos no se cierran. Ya los voy a volver a compartir. Perfecto, muchas gracias. Y me menciona, es que en algún Profe, momento muchas creo que gracias. se cortó, tuviste inconvenientes para escribir en el chat. Igualmente Sí, profe. Ajá. Pero ¿tienes acceso para leer lo que está en el chat? ¿O? No me aparece que ya no eres un participante. Me sale y No no me eres deja partícipe escribir nada. de la reunión. Yo creo que ya es Sí, como en la profe. forma de Teams. Sí, tienes que verificar ¿qué es? Mirar en tu plataforma, Sí. en tu dispositivo en el cual estás accediendo. Pues ya ingresé 2, 3 veces, pero no sigo con el mismo inconveniente. Y pues es la primera vez que me pasa porque en las otras clases no he tenido este inconveniente. Bueno, entonces, a ver, estoy compartiendo pantalla aún, ¿cierto? Sí, profe. Para hacer algo, a ver, aquí voy a poner, no sé, la única que se me ocurre en este momento es enviarme un correo para yo saber, para enviártelo por ahí, enviarte las dos listas. Entonces yo te escribo por aquí Ay, mismo. bueno, listo, profe. Entonces, ¿me puedes compartir ahí tu correo, por favor? Ya te amplío el tamaño. Gracias, profe, muy amable. A ver, a ver, a ver. Bueno, ahí ya es visible. Yo creo que ya podría ser cierto. Profe, en el chat acabo de compartir el link donde podrán encontrar todas las webconferencias realizadas hasta la fecha, ¿ok? Gracias, profe. Entonces, a partir de mañana, creería yo, también esta grabación, esta clase del profesor Francisco, me imagino que también estará ahí. Entonces, pues, la idea es que la revisen, que hagan uso de ella, que estudien, que practiquen para el momento de la prueba POC tengan un buen desempeño, que esa es la idea. Perfecto. Bueno, profe, muchas gracias. Sí, entonces tan pronto termine la grabación, ella pues automáticamente se va guardando aquí. Yo voy a subirla ¿qué es? A YouTube y que si se las comparto también. Y le compartiré también a la tutora Dayana, que es la encargada de subirla a la cuenta de las webconferencias. Entonces mañana muy probablemente ya la tendrán disponible. Bueno. ¿Alguna duda adicional? Mayra Alejandra Peña, ¿todavía tienes la mano levantada o tienes alguna otra duda? Lo mismo Mauricio. Y si no es así, entonces damos por terminada la reunión. Entonces que tengan una excelente noche y bueno, mucho juicio para la prueba.
Que les vaya muy bien, muchos éxitos a todos. Gracias, Gracias, profe. profe. Feliz noche. Que descansen. Gracias, tutora, muy amable. Muchas gracias, feliz noche.